Buenos días, Rojillos. Pues estamos esta mañana en nuestro feudo, el Estadio Municipal del Val. Y nada, tengo el privilegio de contar con dos referentes en cuanto al contenido audiovisual acerca de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Por un lado tenemos a Dani, colaborador en el antiguo podcast de Jorge, de Alcalaínos on Tour, que hace algunos años además estuvo trabajando para el club como scouting. Y bueno, actualmente se encarga de filmar varios partidos para equipos de segunda red y otras categorías, entre ellos pues los disputados por la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Y por otro tenemos al líder del canal Avanti, uno de los creadores de contenido más potentes alrededor de todo lo referente a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que no es otro que Marcelino, más conocido como Marce. Así que nada, buenos días a los dos. Buenos días, Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues igual, muchas gracias por el placer es sobre todo mío de que hayáis estado disponibles para hacer la entrevista y de que estéis hoy conmigo y podamos tener esta charla amena sobre el Alcalá. Y nada, quería empezar un poco preguntándoos en qué momento empezáis a seguir a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, en qué año comenzáis un poco a seguir sus partidos y bueno, si tenéis alguna persona o algún familiar, algún amigo que fuera quien os inculcó ese sentimiento rojillo. Pues yo la verdad, el año no lo recuerdo. Yo sé que me empecé a enganchar, empecé a ver al equipo la temporada que jugamos un playoff contra el Novelda. Pero no venía al estadio, lo veía desde ahí fuera, desde enfrente, en el bloque que tenía mi familia que vivía ahí. Sí, y yo, pues cuando el Alcalá jugaba en casa, pues todos los partidos, la noche anterior dormía en casa del familiar. Y al día siguiente, el domingo, pues por la mañanita me salía al balcón y ahí disfrutaba de los partidos. Con el café y con la tosta y lo que haga falta. Eso es. Bueno, genial. Bueno, pues yo, a ver, persona, mi padre o un amigo no ha sido, bueno, mi padre trabajaba y era imposible. Ha sido más el colegio. O sea, yo las primeras veces que vine aquí al Val, finales de los 80, estaría en octavo de GB, que bueno, venía el profesor de educación física, nos daban invitaciones y en esa época fue cuando empecé a venir aquí al Val y a ver los partidos de aquí de casa. Eso es mi primer recuerdo del Alcalá, venir gracias al colegio y sobre todo recordar a Ricardo Flores. Era un jugador que en aquella época era capitán y la verdad mi primer recuerdo así que el típico jugador que primero te llena, te entra por los ojos, por la jerarquía, por lo que era en el campo. Y ese es mi primer recuerdo, o sea, venir gracias al colegio y Ricardo Flores. O sea, en este caso el colegio es el que os facilitaba, bueno, a través del profesor de educación física. Sí, no sé si era a través del colegio o a través de iniciativas, sí, en aquella época tenía alguna iniciativa el club de dar invitaciones al colegio o bien era porque el profesor de educación física tenía algún tipo de contacto, pero bueno, me acuerdo los viernes, entre que llegaba el fin de semana la alegría de dejar el cole unos días y luego con invitaciones del Alcalá, pues bueno, desde Reyes Católicos, que era donde vivía yo antes, pues íbamos el barrio prácticamente allí entero, andando hasta aquí. Pues mira, además hacíais como una especie de turné entre todos. Sería una situación pues bastante entrañable, ¿no? Ahora recordar esos primeros años. Sí, date cuenta que en aquella época, cuando jugábamos en el barrio, la plaza, cuando se jugaba al fútbol, recuerdo que cuando había un chaval que hacía alguna prueba en el Alcalá o ya independientemente de que le cogieran, ya simplemente con enterarte de que tal chaval de tal barrio había cogido, había hecho las pruebas con el Alcalá y te ibas a jugar contra él, ya cogía un estatus. O sea, tenemos al Alcalá... en mucha estima. Sí, mucha. Bueno, no es para menos. Al final, pues, querían crear esa conexión con los colegios, con los barrios y la verdad que me parece fantástico esa iniciativa. Bueno, refiriéndome en este caso a Dani, pues te quería preguntar ¿cuándo comienzas un poco a dedicarte a la creación de contenido audiovisual en general para los clubes de fútbol? Pues en la 2015-2016. 2015-2016. Sí. Además ahí yo empecé yendo por campos de fútbol de tercera regional, iba a distintos partidos, iba a cualquier campo, o sea, me podía ver en Santorcaz o en Cercedilla. Y luego, bueno, pues hubo
un día José Lu ficha por el Azuqueca y yo cojo y bueno, pues le solicité un día permiso para ver si podía cumplir el partido. Y lo hacía porque me gustaba, nada más. Sí, sí. A lo que desde el club, que estaba presidido por Fuentenebro además, pues no me pusieron ninguna pega, al revés, me abrieron las puertas y luego pues digamos que a raíz de eso, pues José Lu me propone oye, si tú quieres puedes venir con el equipo, grabar todos los partidos, tal. O sea, y a su misma vez luego él, las grabaciones de los partidos le venía muy bien, porque luego, pues bueno, podían intercambiar vídeos con otros equipos y todas esas cosas, ¿sabes? Y así pasaba. Y ese año, me acuerdo que el Azuqueca acaba jugando playoff. ¿Acaba jugando playoff incluso? Sí, acabó jugando el playoff, sí. Cayó en segunda ronda contra el Cerceda. La primera ronda la pasaron contra el Arroyo el Polideportivo Arroyo, de Extremadura. O sea, que te encargabas un poco eso de coger cortes y luego ellos los utilizaban... Pues, claro, ellos lo utilizaban para analizar el juego y tal. Y luego, pues, de una cosa llevó a otra. Luego José Lu recala aquí en la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Correcto. Y me vuelve a proponer lo mismo. Y ahí, pues en esa temporada, pues igual, estuvimos... Era la 16-17, el equipo acabó octavo. Vale. Pero estuvimos casi toda la temporada en los puestos nobles de la clasificación, hasta que llegó el partido del Leganés B. Me acuerdo que el árbitro, ese día... No estuvo muy acertado. No estuvo muy acertado, me acuerdo de una expulsión a Juancho por un pisotón que no existió. Luego, en la rueda de prensa, después de la rueda de prensa le cayeron 8 partidos de sanción a José Lu. Estaba cabreado entonces. Un poquitín de... Estaría, bueno... Sí, de locura. Pues... Y luego ya, pues a partir de ahí, me ofrecen ya trabajar en los Santos de la Humosa, Andy Álvarez, que es el actual entrenador del Complutense. Y a su misma vez ya me ofrecen un puesto en Instat, que es una empresa que ya trabajaba con partidos de Segunda Federación, Primera División Femenina... Sí, que iba subiendo ya la primera división de fútbol sala, por ejemplo, como Movistar Inter. Mira, Movistar Inter también. Sí, 4 temporadas está con ellos. Bueno. Que estaba allí de speaker Dani Sánchez, también un conocido de aquí en el Val. Y hasta los días de hoy, que ahora por suerte estoy trabajando en Y Scout y pues bueno, pues como el Alcalá consiguió el ascenso la temporada pasada, pues eso me ha habilitado a que me vuelvan a abrir las puertas para poder grabar partidos del Alcalá. Como por ejemplo he grabado esta temporada, yo personalmente grabé el del Tenerife B y contra Intercity. Y luego en otros partidos pues viene mi pareja. Muy bien. O sea, ya eso, el ascenso te ha vuelto a abrir las puertas de poder trabajar dentro del bar y poder firmar para tu empresa. Claro, exacto, porque Y Scout trabaja en Segunda Federación. Vale. Muy bien, pues luego quizá ahondemos un poco más con la temporada de José Lu. En este caso, pregunta para Marce, pues queríamos saber un poco cuándo surge la idea de crear la cuenta Avanti de vuestro grupo. ¿Quién es quizá de todos vosotros? Quizá hay un primer precursor o alguien que tiene la idea inicial. Y bueno, ¿en qué momento fundas la cuenta como tal y empezáis a crear contenido? Empieza en el 2021, septiembre de 2021. Se fue conociendo previamente porque yo a través de mis cuentas personales hablaba de fútbol en general, tocaba también Villacañas, el equipo de mi pueblo. Luego entré en una cuenta ADN SDA o ADN Rojillos, donde había más gente, y ahí empecé a escribir, empecé a etiquetar con Avanti para que más o menos la gente supiera que cuando ponía un comentario era el mío. Y bueno, luego por circunstancias pues salgo de la cuenta y empiezo yo solo a hacer Avanti a partir del 2021 de septiembre. Previamente, ya en tema de prensa escrita, Orígenes, empecé en Diario de Alcalá como colaborador de una columna semanal, La Opinión del Socio.
Luego he estado claro, te estoy hablando de la época que se vendía periódicos, se vendían revistas. Sí. También estuve en revista futbolista, en Fútbol Live también, haciendo especiales de mundiales, sobre todo enfocado en el fútbol internacional. Y luego ya con las nuevas tecnologías, que es mucho más fácil para todos hacer contenido sobre fútbol y sobre el Alcalá, aunque no sea oficial, poder hacerlo, pues lo que te digo, empecé en 2021 con contenido de todo tipo, como veis, en torno al primer equipo, a nivel de historia, intentamos hacer sorteos, tenemos el premio MVP Avanti, que ya llevamos unos años haciéndolo, pues partidos, previas, o sea, una auténtica gozada, la verdad, el primero que disfruto soy yo. Sí, la verdad que, bueno, disfrutas tú y disfrutamos todos los usuarios de vuestras redes, en general de vuestros perfiles en diferentes redes sociales. Me ha parecido muy interesante porque no conocíamos, o por lo menos yo no conocía tu pasado pues en épocas que no había esta tecnología, estas facilidades, ¿no? para darse a conocer, para llegar al público. Pues muy interesante. Has trabajado entonces en Diario de Alcalá y en más revistas con fútbol internacional. Sí, era la sección, porque revista futbolista, pues no sé si recordáis la revista Don Balón, es más famosa, correcto. Mítica. Sí, mítica. Sí. Esas revistas obviamente han desaparecido, sí. Pues tenían distintos contenidos, había contenidos de fútbol actual, reportajes a futbolistas. Tuve la suerte de hacer un reportaje cuando tenía 18 años, Cesc Fàbregas, estaba en el Arsenal, en un campus de Nike en Andorra. Eso quizás fue de las primeras entrevistas, por decir la primera. Y más o menos yo me enfocaba en la sección de fútbol internacional, ¿no? Cogemos a lo mejor ese mes, el mes que me dijeran o pensaba yo hacer Inter de Milán, un mes, Manchester United, pues según. Y luego pues hubo en aquella época que hacer un especial del Mundial, 2006 en Alemania. 2006 en Alemania. Que bueno, tuvo mucho curro porque claro, tenías que ver selecciones muy curiosas. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, la verdad que apasionante. Es distinto a lo de ahora, no tiene nada que ver. Claro. Obviamente que son unos contenidos que ahora a la gente, lo hablábamos antes, a la gente le cuesta leer 2 hojas. O sea, sí, al final una revista se les hace un mundo. O sea, los contenidos, como hemos hablado antes, si quieres difusión, si quieres seguidores, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Contenidos rápidos, que lleguen a la gente en nada. Y luego pues hacer, si es lo que a ti te gusta, que es lo que hago yo, pues, bueno, si hay que hacer una entrevista de media hora a Germán Oliva Dorado y se disfruta y se dice y no pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, es mi idea y ya está, no hay más. Bueno, pues mira, muy interesante la verdad este pasado pues que al final con prensa escrita, ¿no? Que ya prácticamente la gente se la ha olvidado, pero que también existió y era muy importante. Vale, pues ahora refiriéndonos de nuevo a Dani, nos has contado un poco eso, que trabajaste para el club, que estuviste trabajando como scouting, ¿verdad? Que para quien no lo sepa, pues es un poco un ojeador, persona que observa, analiza jugadores para identificar el potencial de los mismos y, bueno, ayudar un poco a los clubes o bien a fichar o bien a preparar los partidos que vienen. Detectar las amenazas de los equipos rivales y las debilidades para... Yo siempre lo digo, se trata de ganar o evitar que te ganen. Sacar de alguna manera un beneficio, aunque sea un punto, pero sacar algo de... Sí que te destacaría que sí, yo lo hacía como labor, era como un trabajo, pero esa temporada todavía yo trabajaba de forma altruista, es decir, yo no ganaba nada. Vale. ¿Sabes? A mí al final, a mí José Lu me lo propuso y a mí pues me hizo ilusión, otra vez, una vez más. Claro, ya veníamos de hacer una temporada en el Azuqueca, que termina con playoff, pues claro, al final, pues eso es lo que poco a poco a mí me fue animando a decir, pues venga, vamos para adelante. Entonces, destacar que sí, que era una labor como la de cualquier otra persona en trabajar, pero no percibía dinero económico por ello. Claro, no tenía, digamos, beneficios salariales. Exacto, me daban pases para yo poder invitar amigos a que viniesen a los partidos o tal. Vale, pues eso, como quería hablar un poquito, al final haces esta labor el mismo año que está José Lu ahí como entrenador, que justamente el otro día vino pues al otro lado
de los banquillos, enfrente nuestra, con el Madrid C. ¿Nos puedes contar alguna curiosidad que tuvieras con él, con Joselu, un poco el trato que tenías con él, o algo interesante de esa temporada? A ver, esa temporada, la del Alcalá, dices. Sí, el año que trabajas con Joselu. Pues lo que te digo, que ahí fue cuando empecé a entender que lo que hacía podía valer en un futuro, ¿sabes? Ahí fue cuando empecé a aprender mucho, porque claro, yo iba y tú fíjate que los rivales salían de Móstoles. Entonces, estamos hablando que yo cada 15 días tenía que irme a Móstoles a grabar el partido del Móstoles, y luego, donde jugara el Móstoles, igual. Tenía que ir siempre donde jugaba el Móstoles. Y luego, siempre y cuando se pudiese, por horarios, también venía aquí al bar a grabar los propios. Digamos que ahí ya te empezó a dar mucho más el gusanillo de continuar con esa actividad, ¿no? De firmar los partidos, ayudar a clubes pues, a potenciar el mundo del analista, vamos. Exactamente. Claro, a día de hoy es una profesión que está completamente al alza en el fútbol. Yo siempre lo digo. De aquí a unos años en las colecciones de cromos van a salir los analistas. Apareceremos junto al entrenador. Estoy seguro de ello. Algún día veremos a Dani ahí en los próximos cromos de Panini, quizás. Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, vamos con Marce otra vez. Bueno, ya hemos hablado del momento en el que se crea el perfil y comenzáis a trabajar activamente. Pero bueno, es verdad que no siempre fue un camino de rosas, ¿no? Esto de Avanti. Al final, allá por el 2021, pues quizá no todo el mundo os quería ver y trabajar en el bar. Incluso no sé si tuvisteis algún problema con algún jugador en algún momento, hasta que ya ponéis como punto de inflexión una derrota en las Veredillas, ¿verdad? Ese mismo año. ¿Qué nos puedes contar de esa época? Con jugadores, ninguno, se puede decir. No hemos tenido nunca... A ver, la dificultad viene siempre de la mano de cómo vaya el equipo. Si el equipo va mal, obviamente, no es lo mismo como ahora. Ahora es muy fácil, ahora todo es de rosas. Pero, a ver, tú si eres independiente, tienes que ser crítico, y cuando un equipo o el Alcalá normalmente juega mal, se dice. Ahora, siempre, o sea, tienes que ser crítico, pero con respeto. Y tienes que hilar fino, ¿vale? Siendo independiente en tus contenidos, en todo eso. Y luego cuando va bien, pues va todo de la mano, principalmente. Cuando va todo bien, pues también tienes que hilar fino, porque también empatizas con los jugadores y eso te puede condicionar. Pero bueno, al fin y al cabo no somos profesionales, ¿sabes? No. O sea, intentamos ser lo más objetivo posible, porque la objetividad 100% no la hay. Y va de la mano del equipo. Hemos tenido años malos, sobre todo con la gente con la que estaba antes mandando, y bueno, he tirado problemas con los jugadores, no por los jugadores, sino por el miedo de los jugadores a que les dijeran algo, o les comentaran, porque tampoco era prácticamente la misma idea que hay ahora, ¿sabes? Sí, intentar acercar la información del Alcalá a la gente, porque antes hablábamos de prensa escrita, antes había más información. Para el Diario de Alcalá hacía un suplemento los lunes espectacular del partido del Alcalá. Ahora hay menos, o sea, ahora no hay información del equipo y la gente tiene necesidad de informarse, y es lo que hacemos. O sea, las previas, hablar como del partido, en el partido como tú estás haciendo ahora, las sensaciones del partido, cómo han sido, en qué habéis estado mejor, en qué habéis estado peor. O sea, yo creo que todo eso a la gente le ayuda. O sea, igual que yo, por ejemplo, con Juan, el chico de comunicación, sin presión ninguna hablamos, oye, mira, para evitar no pillar siempre al mismo, o sea, no pillar al mismo en postpartido, pues es una idea muy buena que nos compaginemos, que si tú pillas a tal, yo voy a pillar a este, y yo creo que es mejor para el aficionado, seguimos ganando todos. Totalmente. Porque tenemos más versiones, más ideas, más... Sí, además de participar más jugadores, que a ellos también les gusta. Y bueno, y a ver, que vuelvo a repetir que cuando todo va bien, ¿sabes? Que sí, sale más rodado. No vienen críticas y puede haber gente que se puede o no estar de acuerdo, obviamente, pero siempre lo tienes que hacer con respeto, siempre. No puedes
decir, como se ve en redes muchas veces, que bueno, que el mismo que a lo mejor está diciendo a un jugador que es un perro, al día siguiente le está pidiendo la camiseta. Sí. Estos extremos que hay ahora, ¿sabes? O sea. Sí, eso pasa, por desgracia pasa quizá más de lo que queramos, ¿no? Que hay veces que se pierden un poco las formas. Como dices tú, el respeto es básico, hay que tenerlo siempre. Y al final siempre habéis trabajado pues, con la misma idea, con la misma idiosincrasia, ser objetivos dentro de tener un respeto siempre por todas las partes, y nosotros que nos seguimos beneficiando de vuestro trabajo. Por ejemplo, la elección de cada partido de los 4, pues tú imagínate las distintas opiniones que pueda haber. O sea, hay partidos que sí, más o menos la gente suele coincidir. Los partidos que se gana te entra hasta el utillero, ¿sabes? Yes. Sin embargo, el partido que se pierde, pues dice, aquí ponemos. O sea, sí. Y ahí pues podemos entrar, que es normal, porque cada uno, en los partidos de fútbol, hay gente que tú lo puedes ver de una manera, yo lo puedo ver de otra, sí. Con matices, obviamente, pero bueno, yo qué sé, tampoco pasa nada, ¿no? O sea... No, claro, sí, es cierto que en las victorias, pues bueno, quizá hay un poco más de predisposición, al final todo el mundo está más contento y más jovial. Y eso se nota, de hecho, en las interacciones, lo habrás notado tú, cuando se gana, vamos, la gente apasionada, y cuando se pierde no aparece nadie, ¿no? Sí, bueno, es que yo mismo, de hecho, si pierdo la cara es cierto que ya no me apetece tanto ver la clasificación. Por poner un ejemplo simple, ¿no? Simplemente al final pues también tenemos esa parte, ¿no? de aficionados, de esa pequeña parte subjetiva, pues que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas, pero no la podemos obviar, claramente. Vale, vamos a hacer una pregunta para ambos. En este caso, pues quería preguntaros qué eliminatoria o qué eliminatorias de playoffs os han marcado a lo largo de estos años, que ya habéis seguido más activamente al club. Por alguna victoria épica, quizá pues la conseguida en Pamplona, en el Estadio de San Juan, con una remontada ahí épica, el día de Ponferrada a lo mejor. Yo, para mí, la que has dicho, la de esa temporada, aunque luego el equipo cayó con Durango en la siguiente ronda, pero lo de San Juan fue algo épico, porque el día que se juega la ida aquí, el equipo gana 1-0, ese día ya el estadio hasta arriba, ¿sabes? La afición siempre ha estado volcada con el equipo. Y bueno, ese día gana. Luego, en Pamplona, partido de vuelta, te plantas en el descanso, te vas ganando 2-0, el San Juan, estás fuera ahora mismo, y encima con el dato de que dices que estos de Pamplona llevan 2 años seguidos invictos en su campo. A ver quién es el valiente que levanta esto. Claro, a saber qué pasaría ahí en el descanso, algo se tuvo que cocer en el vestuario del Alcalá, porque lo que sucedió en la segunda parte es que fue épico, fue mágico, macho. O sea, de estar diciendo qué vamos a hacer, a ver esa remontada y ganarle así, o sea, son de esos días que dices, este es mi Alcalá. Exactamente, un panorama absolutamente grotesco. Una victoria de empuje y gallardía. Eso es, de un equipo con una experiencia en 2 años, un 2-0 en contra. Pues llega el Alcalá y te gana, el punto. Y efectivamente, algo se haría en el descanso que sería increíble, a lo mejor una arenga pues que conectó a todos los jugadores al máximo, le sacó todo su potencial y mira. No lo sabemos, pero algo tuvo. Algo sí sabemos que salió, sí. que es lo importante. Y bueno, no sé, Marce, a ver si nos puede contar. Yo por contenido, forma, como se jugó, igual. Para mí la segunda parte, yo creo que es el mejor fútbol que ha hecho el Alcalá con Jorge Martí de San Pablo. Cambió la cara totalmente, no tuvo nada que ver. En el descanso hubiera estado bien haberlo visto, pero vamos, te digo yo que charla táctica no hubo, seguro que no hubo nada de táctico. Más emocional, ¿no? Quizás. Sí, seguro. Y por contenido ese, y por importancia el de Ponferrada. El de Ponferrada con el gol de Saúl, cuando tocamos techo. Hoy, a nivel de historia del Alcalá es tocar techo en esa eliminatoria, y luego la posterior. Por importancia me quedo con esa, y por la manera como se jugó, la de Navarra.
Bueno, pues mira, coincidís los dos. La verdad que es un partido que tiene todos los ingredientes pues para que sea recordado prácticamente pues toda la historia del club. Sí. Vale, vamos a hacer otra pregunta, en este caso también para los dos. El año del ascenso, en este año, por ejemplo, sabemos que estaba el equipo de Marce al completo, Carlos, Óscar, José, pues trabajando ahí a pleno rendimiento y pudisteis vivir de manera muy cercana todos los triunfos, celebración final. Y en el caso de Dani, pues supongo que también tuviste la oportunidad de filmar gran parte de los partidos esa temporada. No, la temporada pasada no. Esa temporada no. No, porque la tercera red no la trabaja Wild Scout. Esa temporada Claro, no yo lo tuviste la que oportunidad porque pude vivir son partidos puntuales. Vine con Galapagar, luego vi partidos también por YouTube, veía algunos. Sí. Cuando los echaban, ¿sabes? Por ejemplo, cuando jugaban en Galapagar, que estaban los de Otero TV, que a día de hoy nos retransmiten a nosotros también. Correcto. Y luego, de forma presencial, el partido del ascenso vine. El partido del ascenso, bueno, genial. El más indicado. Claro, es lo que te digo, porque había que venir alguno. Al coincidirme con el trabajo, pues no puedo... Claro, no, es incompatible, claro. Claro, por eso me alegré cuando subió, porque digo, mira, ahora es distinto, porque ahora ya sí. Puedo perfectamente, como te decía antes, trabajar y encima hacerlo donde uno más a gusto está, que es en casa. Sí, bueno, la verdad que este año, vamos, ha venido genial el hecho bueno, ya lo comentamos antes, ¿no? El ascenso que te ha permitido, pues, trabajar aquí con nosotros en casa. Exacto. Genial. Supongo que sería una liberación, ¿no? Para también Marce, después de estar estancados tantos años ahí en tercera, y a su vez un gran orgullo y felicidad por el desempeño del equipo, yo creo, y por haber disfrutado de una temporada histórica de cerca. Liberación por lo que se consiguió y cómo se consiguió. O sea, por el fútbol desplegado, siendo campeones, muchos partidos con remontada, muchos momentos muy buenos de fútbol. Uh-huh. Egoístamente hablando, el mayor disfrute que tuve yo fue en los minutos posterior al partido del Cala. Sí. No sé si hicimos 11 entrevistas que yo ya no sabía yo qué preguntaba a los jugadores, pero estar en el campo, estar en el bar, vivirlo ahí con los jugadores, pisando el césped, o sea, increíble. Pero luego en lo futbolístico, momentos, muchos. Partidos de remontada, como he dicho antes, que el equipo demostró carácter. El partido contra el Rayo en Vallecas, que para mí es el punto de inflexión, uh-huh. Que es el partido que significa vamos en serio, pero sí. No para playoff, sino vamos en serio para estar arriba. Cómo se desarrolló ese partido. Partidos como el de Alcorcón, la remontada que hicimos ahí después de una primera parte que nos puede haber metido 6. Sí, con el 2-0 en la primera parte, expulsión de Borja, creo recordar. Sí, y el panorama, pues igual, totalmente. Bueno, yo qué sé, hay muchos partidos que se jugaron con otra manera, porque aquí, a ver, es muy importante que hay que valorar que este equipo, bueno, cualquier equipo, que en estas categorías quieran jugar con el balón desde atrás. O sea, eso para mí tiene mucho mérito. Sin embargo, no en todos los campos, sobre todo en tercera, puedes jugar así. Y, por ejemplo, hubo partidos como el de Aravaca, que también muy importante, saber jugar a otra manera también. Y es que hay muchos partidos. El día de Tres Cantos aquí, yo ese partido fue el que yo noté, los partidos más o menos los viví igual, pero ese partido lo noté de otra manera. No sé si era porque, ya ves, con la distancia que teníamos, pero bueno, el Rayo venía de muy buenos resultados. Venía Tres Cantos, que no sabía nada la primera vuelta, Tres Cantos, con David Muñoz, que es un gran entrenador que tiene una idea muy parecida a nuestro míster. Sí. Y ese partido, de hecho, se adelantaron. Sí. Ese partido, yo creo que fue el que lo viví de otra manera, distinto. Sí, quizás. Esa preocupación, nerviosismo, pero luego el equipo también jugó muy bien. O sea, hubo momentos muy buenos. Luego ya a nivel individual, pues bueno, nos podemos quedar con Pantoja, con los goles de Álvaro Portero, que no puedo olvidarlo. No, para nada. Álvaro Portero quizá está ahí desterrado, pero los goles de Álvaro Portero, muchos de sus goles vayan 3 puntos. Y bueno, mucho más. Luego, si queréis, podemos analizar más línea por línea. Vamos, hay mucho que hablar y mucho que recordar. Y han sido muchos años de sequía. Y vuelvo a lo que he dicho al principio. Por el ascenso
liberación por el ascenso y por la manera de conseguirlo. Claro, sí, además yo creo que es que ese año el equipo tenía madera de campeón en el sentido de que pues eso, muchos partidos se ponían cuesta abajo. Podemos hablar de, pues quiero recordar, Triba hubo que remontar, Alcorcón desde luego esa remontada fue brutal. Después en Paracuellos también tuvimos una situación difícil que al final pues conseguimos ya los puntos con el penalti que finalmente Izamente el rechace. O sea, muchas situaciones que conseguimos sobreponernos, sacar 3 puntos y ahí yo creo que eso es de madera de campeón, de que ese año pues tenía que salir, ¿no? Y afortunadamente... Y esa suerte muchas veces que necesitas. Hay veces que cuando un equipo va mal, todo sale mal y de repente... el factor suerte también tienes que... También. Yo, si me permites destacarte un momento, por ejemplo, emotivo de la temporada pasada, el día que vuelves contra el Parla, después de 2 años lesionado. Pues sí. Y el que abre la lata es él con ese zapatazo que se saca, que entra por la escuadra. Eso son momentos bonitos que se te quedan ahí fue muy bonito. En la retina. Ahora, mira, eso no había caído en recordarlo y además te voy a decir más, justamente en ese partido es el primer podcast del canal y recuerdo que lo destaqué, fue uno de los momentos clave que destaqué en el podcast, que llega Huelva después de esa lesión, después de pues haberlo pasado tan mal, recaídas. Así es. Llega, pega un zapatazo tremendo a la escuadra. Y aparte que es que antes del gol, el Parla había tenido 2 o 3. Sí. Que por suerte tenemos los candadazos de Pantoja. Los candadazos, eso es. Pantoja, como ha dicho antes Marce, pues absolutamente... La parada de cada domingo. Vital para sacar muchos puntos el año pasado. Y bueno, en definitiva, pues una temporada fantástica que... Sí. Como ha sacado el Huelves, Antonio Huelves, ha sido una de las cosas buenas y malas también. Pero bueno, Pero Antonio Huelves destacar, sobre todo con nosotros, bueno, yo creo que con todo el mundo, o sea, como capitán de cara tanto en el campo como con nosotros, o sea, es espectacular el comportamiento siempre, o sea, increíble. Fue una alegría inmensa lo de Parla, porque, joder, es que es un proceso, porque ahora mismo, por ejemplo, a Pablo le tenemos aquí al lado currando, sus compañeros están jugando, la verdad que es difícil, no ves, y las recaídas y tal, y es muy complicado, o sea... Sobre todo el factor psicológico. Yo cuando se lo he preguntado, eso es primordial, es clave. O sea, eso tienes que tener una mentalidad, y bueno, Antonio luego ya, desgraciadamente, el día del entreno que tuvimos, sí, la mala suerte de estar ahí, porque habíamos quedado joder, no me acuerdo ahora cómo se llama el delantero de este chaval que vino. Bueno, habíamos quedado con un jugador para hacer la entrevista, la tuvimos que zanjar porque presenciamos la lesión de Antonio y ahí se acabó, pero bueno. Hay que pasar página, él lo ha hecho muy bien, ahora tiene otros objetivos y bueno, un ejemplo de trabajo. Totalmente. Un ejemplo de trabajo. Al final es cierto que en la misma temporada pues tuvimos las dos caras de la moneda, como dijo Dani, pues ese momentazo, ¿no?, del gol contra el Parla, le veíamos volver, le veíamos marcar con máxima alegría a todos los compañeros encima y luego, pues por desgracia, ese momento en el que vuelve a romperse y bueno, al final ya no hay vuelta atrás. Yo de Huelva te destacaría una cosa también, y es que cuando jugaba en el Alcalá B, él era extremo. Huelva se empieza a jugar de lateral la temporada de Joselu. Ahí es cuando él le coloca. Sí, es que a ver, el primer entrenamiento, esa temporada, Joselu llega aquí y el primer día de entrenamiento se encuentra solo con 16 jugadores. Y le dice, en el resto, mira a ver en el filial. Claro. Entonces, claro, tuvo que reconvertir puestos. A ver, es algo que a Joselu siempre se le ha dado bien. En el Azuqueca con Pancorbo le reconvirtió él de central a delantero. Correcto. Ahora tenemos el caso de Arribas. Claro. Que seguramente le está poniendo a veces de lateral, ¿no? Que eso para un entrenador tiene que ser una maravilla. Trata un jugador que te responde en su puesto natural y en un sitio donde no suele jugar. Sí, al final la polivalencia es algo que se valora muchísimo, ya sea en primera o en segunda red, en cualquier equipo prácticamente. Tener siempre un jugador comodín es muy válido. Pues sí, y ya volviendo a Huelves, la verdad que
En otro sentido, sí que me alegro que ha conseguido reconvertirse. Ahora sigue en el club como fisio, si no recuerdo mal. Y bueno, al final el de mentalidad es muy fuerte y sigue estando en el club de sus amores, sigue trabajando con los jugadores. Y bueno, creo que en ese sentido sí que vuelve a ser feliz, aunque no sea jugando en el terreno de juego, pero bueno, estando con todos sus compañeros y como dices tú, siempre ha estado presto a colaborar, siempre agradecido a la afición, a colaboradores. Y nada, esperemos que esté aquí muchos más años con nosotros, que es un verdadero capitán, aunque no esté ya jugando. Y nada, volviendo un poco contigo, Dani, como nos has contado antes, esta temporada estás trabajando para una empresa que está subcontratada con la Federación Española de Fútbol, ¿verdad? Sí. Y bueno, tratas equipos no solo de segunda red y no solo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, sin salir de Alcalá estás con el Complutense, ¿no? Correcto. Complutense. Y otros clubes, incluso fuera del grupo 5 de segunda red, en este caso, pues tienes bastante conexión con la Gimnástica Segoviana, ¿no? En el grupo 1 de segunda federación. Sí, que además va líder. Va líder indiscutible, está en un estado de forma espectacular. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de qué manera consigues coordinar tanto trabajo? Tienes trabajo aquí en Alcalá, tienes trabajo en Segovia, todos los fines de semana, incluso varios partidos al mismo día. ¿Cómo consigues coordinarlo y qué contenido te solicitan? Principalmente gracias a mi novia. Porque si no fuese por mi novia, yo, por ejemplo, este pasado fin de semana hubiese tenido que elegir o Segovia o Alcalá. Claro, ya no puedes doblarte. Claro, a ver, si se diese ese caso, lógicamente, si fuese yo solo y tengo que decidir entre Segovia o Alcalá, pues como dice la canción, me quedo contigo. Me quedaría con el Alcalá. Sí. Sin embargo, en este caso, como nos podemos dividir, mi chica y yo, pues lo podéis coordinar. Claro, al final, por tema económico, me renta más trabajar en Segovia, ¿sabes? Pero bueno, hasta el 25 de enero, creo. A partir del 25 de enero ya se me va a poder ver otra vez de vuelta por aquí por el Val, porque ya van a dejar de coincidir los partidos. Bueno, claro, ahí ya vas a poder estar perfectamente, vas a poder coordinar y estar en ambos. Claro. A mí me van variando, por ejemplo, este fin de semana me acudo a trabajar al Colonia Moscardó con el Quintanar. O sea que tienes también otros partidos del grupo 5, de otros equipos. Sí. Y luego aparte también estoy con la Plata de Torrejón. ¿Con la agrupación deportiva La Plata de Torrejón, que están en preferente, por debajo de Autonómica, vamos. Sí, que al final es que pues tienes un abanico ahí de grupos y divisiones bastante amplio. Exacto. Bueno, pues muy interesante. Al final lo importante es eso, consigues coordinarte con la colaboración de tu novia o de otras personas, pues genial. La verdad, muchos clubes que se benefician en este caso de tu trabajo. Exacto. Vale, volviendo a Marce en este caso. Bueno, vamos a hablar ya para los dos, de lo que es la temporada actual del equipo. Una vez que hemos hablado ya un poco pues ya habéis hablado de vuestra experiencia y otras anécdotas, el equipo actualmente, a falta de 2 jornadas para acabar la primera vuelta, estamos en 9ª posición, 22 puntos, 6 puntos por encima del descenso, que es lo que hemos logrado con esa última victoria en casa ante el Madrid C. Nos da un colchón de puntos bastante importante, importante al menos, sobre la zona baja. Y solo 2 puntos por encima de la última plaza de playoffs, que en este momento creo que ocupa el Intercity hasta este fin de semana, a ver qué pasa. Creo que es para estar muy felices con el equipo, teniendo en cuenta que somos recién ascendidos y que hay un nivel igualadísimo en este grupo 5. Sí, a ver, es como te comenté yo el día que colaboré en el podcast. Si a nosotros, cuando el equipo asciende, nos dicen que en las alturas que estamos de temporada el equipo va a estar como está, cualquiera lo firma, ¿sabes? Teniendo en cuenta lo que tú dices, que al final no dejamos de ser un recién ascendido, ¿sabes? El objetivo, lógicamente entiendo que es llegar lo más pronto posible a los 40 puntos. 40. Pero si una vez que llegues a los 40 dices, que puedo luchar por más, pues a por lo que venga. Exactamente. Yo la clasificación la miro de reojo, aunque ya sea una jornada que ganemos o perdamos. Va a ser un grupo, se está viendo, que
a las 5 últimas jornadas se va a decidir todo. O sea, está muy igualado, es un grupo que, de hecho, si te puedes hacer pronóstico de una jornada es muy difícil acertar. Tan pronto gana el abajo, le gana el primero en casa. Totalmente. O sea, nos viene bien a nosotros ese tipo así de igualdad. De igualdad. Y obviamente, pues eso sí, que para estar contentos. Nuestro objetivo claro debe ser la permanencia. Eso estamos de acuerdo, yo creo, sí. Y llegar a las últimas jornadas con opciones. Ahora, yo digo más, con el equipo que tenemos, en mi opinión, yo creo que los jugadores se tienen que creer más. Porque hay mimbres para soñar. Porque no, independientemente de que sabemos que acabamos de ascender, sabemos que son rivales muy complicados, de acuerdo, pero yo creo que el equipo en ningún partido, a ver qué partido puede sacar, que no sé, que nos hayan pintado la cara de una manera. Hemos tenido altibajos, hemos tenido momentos que 20 minutos que nos han pasado por encima, pero un partido de 90 minutos, el equipo está compitiendo en todo, sí, está más acertado, menos. Le puede plantar cara a cualquier equipo. Pero sí, yo creo que los mismos jugadores creo que lo saben, o sea. Sí. Yo creo que incluso hablando el otro día con un entrenador de tercera que fue rival nuestro el año pasado y hablando del Alcalá me decía lo mismo, dice, eso tienen que creer, es un equipazo. Sí, por falta un poco. Es una temporada, a ver, obviamente tenemos carencias, como todos los equipos, la podemos, vamos, estar a la orden del día, la efectividad de cada puerta, o sea, sufrimos, ganamos por 1-0, o sea, no nos cuesta meter gol, o sea, generamos ocasiones, que es lo que importa, pero muchas veces nos falta eso, esas desconexiones. Pero claro, como me dijo el otro día el míster, es que ¿qué equipo no tiene esas desconexiones? O sea, un equipo, el otro día, por ejemplo, a mí me gustó contra el Madrid porque no tuvimos prácticamente, fue un nivel alto durante los 90 y pico minutos, ¿sabes? No tuvimos ese partido de Moscardó, que hicimos una primera parte espectacular, luego al final nos marcan, o socuellamos. Exacto. Aún sabiendo que había falta de estrategia, no la clavan. Sí. Luego parece que el equipo incluso va a remontar. No, estuvimos ahí cerca. O sea, es como una montaña rusa en muchos partidos, ¿no? Pero tenemos que quedar con que es un equipo que yo creo que puede competir a cualquiera y en cualquier campo, como demostró, sobre todo después de la mala racha de resultados que llevaba, el día de Orihuela, un campo como el que nos vamos a ver el sábado en Coria, con gente, un campo cerradito, de los que se respira fútbol. Sí, y notas al aficionado cerca y son de los partidos que gustan, ¿no? Y en ese tipo de partidos yo creo que la Alcalá, como demostró Orihuela, para mí, con un fútbol más directo de lo normal, pero para mí fue una victoria de mucho peso y bueno, no lo merecíamos, ¿no? Los que fuimos por lo menos. Sí. Que no pasara como el sí, pues mira, nos llevamos una alegría tremenda, aunque fuéramos poquitos, pero yo creo que conseguimos dar el callo. Yo creo que hicimos ruido y los jugadores nos pudieron escuchar y al final se plasmó en el césped. Al final sacamos esa victoria importantísima, que era la primera fuera de casa del año. Y nada, justamente lo que iba a hablar ahora, lo hemos comentado ahora un poco. Por destacar un poco los puntos fuertes y los puntos débiles del equipo, pues el punto fuerte claramente, la fortaleza del equipo en el VAR. Yo creo que eso es indiscutible. Los números no mienten, ¿no? Son 7 partidos, 5 victorias, por solo un empate y una derrota. Al final, como también hemos hablado, ¿no? Estamos siendo capaces de competir de tú a tú, incluso ganar a equipos muy potentes como el Intercity o el Tenerife B. Es cierto que el Tenerife B ha bajado un poquito ahora, pero es un equipo potentísimo. Y luego lo que quería destacar es justamente eso, que el equipo tiene mimbres y se lo debería de creer, porque bueno, quizás donde perdemos ese punto de fortaleza un poquito es en los partidos como visitante, en donde si bien desplegamos por momentos también el buen juego, pues estamos teniendo esas desconexiones que decía Marce, incluso con ventajas en el marcador, que quizás lo quede un poquito... Sobre todo, te diría en las segundas partes. Exactamente. Hay veces que las segundas partes como que se les hacen largo los partidos. Sí, ha pasado en algunas ocasiones. Sí, por ejemplo, en Elche. Vas ganando y al final, si te descuidas, tienes esa desconexión ahí. Se quedan los 3 puntos allí. Sí, realmente fueron 5 minutos con esos 2 goles que nos meten el 3-3.
Bueno, esos son un poquito ahí los puntos que, junto con quizá un poquito más de eficacia de cara al gol, solo con que tuviéramos también un poquito de eficacia más, pues podríamos, como hemos comentado, ¿no? Que se lo crean e incluso poder aspirar a más. Pero bueno, recalcando que hay que estar muy satisfechos aún así con el rendimiento del equipo, pero quizá con mejorar esas pequeñas facetas podemos estar sin ningún problema. Podríamos estar sin ningún problema en playoff, yo creo, ¿eh? Pues intentar ser regulares, que esos errores no salgan porque van a salir. Sí. Que no salgan de continuo y bueno, todos los equipos, a todos los equipos se les ve algo la costura, ¿sabes? O sea, es imposible. O sea, es normal, aquí estamos nosotros sentados y estamos hablando y bueno, intentar buscar el equipo perfecto. Pero que yo creo que en líneas generales el equipo como está, la sensación que da, es que nos queda mucho por disfrutar, mucho. Y hay equipo para el rato todavía. Sí, sin duda, sí. Y darnos importancia. Exactamente. Bueno, ya pues hablando un poco hemos tenido como partidos buenos que quizá nos hemos merecido más, como por ejemplo se me ocurre el del Rayo B, que al final el resultado pues es muy abultado en contra, pero realmente el equipo pues completó un fútbol excelso, diría yo, por momentos y muy continuo. También te diría, porque también lo de Rayo B influyó también mucho todo el circo que se montó con el cambio de que si tal, que si ahora se juega en el estadio, que si ahora en el Virgen de la Torre, que si ahora en el estadio. Claro, al final todas esas cosas te generan te desconciertan. Sí, ¿sabes? Yo, en mi opinión, si el partido no se llega a disputar en el Virgen de la Torre y se disputa en el estadio, yo te digo que ese partido el Alcalá no lo perdía. Que estoy seguro de ello. Sí, el factor psicológico ahí ha podido... Quizá merma un poquito la concentración. Yo podría apagar el fuego porque no lo perdía. Es posible, sí. A ver, está claro que podría mermar la concentración de los jugadores. Al final, ahí también veo un poco... falta de respeto de parte del Rayo, no puedo decirlo de otra manera porque eran como muchos desvaneos por su parte. Al final la federación tampoco termina de imponerse y sí que es cierto que pudo venir mal. Luego hay otro día también que tenemos que quizás nos merecemos más, que sin duda el del Elche. Tenemos ahí la desconexión esa de 5 minutos. Pero bueno, también sobre todo quería destacar los partidos en los que terminamos con buen sabor de boca en las victorias al final. Aunque para mí, por ejemplo, Intercity, ese día fue un partido... Pues justamente. Además, de estos que dices, parece que lo vas a ganar 1-0 y al final, yo cuando vi subir al portero del Intercity en el 90 y pico a rematar un córner, las alturas de temporada que estamos, yo lo que dije, ¿pero dónde va ese muchacho? Dije... Sí. Efectivamente dije, verás tú que acabamos 2-0. No me equivoqué. Justamente, ese 0-0... Porque es que además ellos sacan el córner, lo sacan fatal, el Intercity. Y claro, luego habilitan al pelotazo y ahora, a correr. Sí, esa fue la sentencia, pero bueno, ahí lo que quería destacar que en estos casos pues también tenemos la otra cara de la moneda en el que el equipo sí que sufre muchísimo en la primera parte. El Intercity, yo creo que es la primera parte que quizá que más sufrimos de toda la temporada. Nos pillan, nos cogen el juego, nos hacen muchas ocasiones, pero luego en la segunda parte pues tenemos una reacción. Yo creo que ahí la parte del entrenador seguro que tuvo mucha culpa. De repente, pues en la segunda parte nos volcamos al ataque, salimos con todo y conseguimos ganar 2-0 y es uno de los partidos que destacaría, ¿verdad, Marce? Para mí, a ver, lo importante son los 3 puntos. Sin duda. Siempre, ganar, como sea. No lo mismo. Pero para mí como juego, ese día ha habido partidos que no hemos ganado y hemos jugado mejor. Pero bueno, lo que dices tú, tuvimos el partido ahí, nos vino bien, de cara, pero bueno, fue ante un rival muy importante, con mucho presupuesto, pero por juego ha habido partidos. Yo Moscardo, los minutos de Moscardo, vamos, no sé, es que fue... combinación en la elaboración, 4 o 5 toques de banda a banda. Lástima que luego, pues bueno, en el último minuto, aunque puso el míster en línea de 5, o metió a Dani María al final, pues bueno, luego en un rechace tal, puede pasar. Sí. Lo que no puede pasar,
y lo primero te lo dirán los jugadores, es lo de Elche. O sea, lo de Elche, que de hecho nos dices, a ver, fue algo de similar. falta de tensión no me lo creo. O sea, yo no me creo que esos jugadores tengan falta de tensión, no. O sea, ni relajamiento, no lo sé. O sea, ese día no se te puede ir. O sea, ese día, lo del punto, a mí me salió a derrota, pero vamos. Sí, quizás el día que más nos dolió ahí perder los puntos, sin duda. No, por ejemplo, temporadas anteriores, ir 0-3 en Galapagar y en 10 minutos te empatan. Sí, ese tipo de partidos, sí, en general, que se Claro, te van es lo que y hablamos, no sabes sí. qué ha pasado y de repente Se pierde esa tensión y... Involuntariamente, quizás. Claro, ¿sabes? Que sí, piensas que, bueno, pues como ahora mismo estamos viendo en Copa, o sea, los equipos grandes, hombre, claro que van a salir con ganas de ganar, pero Claro. Involuntariamente no salen con esa tensión a un juego si fuera un partido. Claro. Yo, por ejemplo, te diría el partido de Copa contra el Tenerife, cualquier persona que no viese el partido diría, menudo meneo le ha metido el Tenerife al Alcalá, pero en cuanto a juego, no es así, es así. no fue así. O sea, es que no fue así. Sobre todo la primera parte. La primera parte, pues diría que jugamos de tú a tú y el Tenerife prácticamente no inquietó. Tuvimos el gol psicológico, nos meten en el 42 creo que es, Exactamente. y eso ya es que es psicológico, eso. Eso es lo típico que pasa, pues como en los partidos en los que hay diferencias de categorías, pues eso, te llegan una vez, al final todo el trabajo que has hecho, pues no... Sin ir más lejos, ayer el no te Guadalajara, vale. por ejemplo, estaba aguantando muy bien el Barça, Sí, en ese caso aguantó mucho más, pero y sí, vamos, llegaron los minutos críticos, 70 y pico, y... El día de la Copa fue mágico. Tengo que quedar con ver el bar lleno en horario de Champions. Hasta la bandera, sí. Con un aspecto el verde increíble. El último partido de Copa con el Oviedo no estaba lleno el bar y lo que decís, o sea, el equipo en la primera parte juega muy bien, gol psicológico y bueno, luego ya ahí se acaba el partido, luego ya la segunda parte ya, pero el equipo estuvo de tú a tú ante un Tenerife y nada, yo me quedo con eso, cómo estaba el campo de gente, la ilusión, cuando estuvimos haciendo la previa con la SER aquí, a los jugadores también, a toda la ciudad. Sí. Es bonito también. Que ese día se volcó la ciudad. Es bonito también que ahora en Guadalajara hay como mucho lo del sube carros. Pues es bonito también que se suban al carro, es normal. Bueno, sí. A ver, bienvenido, ojalá que venga gente. O sea, esto no es cuestión de. Es que yo soy más de Alcalá porque llevo más años. No. Pues sí es normal. A ver, ¿quién viene aquí a la vaca? Pues es normal que vayamos los cuatro de siempre. Pero si nosotros vamos subiendo de categoría, pues obviamente el aliciente de que venga un equipo de más peso, de una provincia, pues lo estamos viendo en el VAL, ¿no? Un poquito más de asistencia. Sí, porque aquí estos años atrás se ha intentado hacer de todo para que el VAL no estuviera como hasta unos años vacío, prácticamente. Con 400 personas. Sí, es que ni regalando las entradas. Ni así. O sea, ni aunque regale la entrada y te regalo y te invito a un bocadillo. O sea, es que ni eso. Si la clave es lo que consiguió este equipo el año pasado, ascender. Exactamente. Y ya está. Y ahora está en segunda federación, a sentarse en un grupo muy atractivo, donde hay equipos muy buenos, muchos que bajarán de primera federación, de provincia, los viajes son totalmente distintos. O sea, ahora, por ejemplo, el de sábado, pues es uno de los viajes que tenía yo en el calendario, de Coria, Orihuela, de Las Palmas. O sea, es otra manera. Otro mundo, absolutamente. Bueno, que la gente venga y bienvenido sea, cuantos más seamos mejor. Sin duda, o sea, no sea el motivo que sea, en este caso la Copa, pues ya ves. Pues bienvenida sea, ¿no? La verdad que fue un partido mágico, yo lo asimilo cercano el tiempo a los dos partidos que tuvimos por el ascenso el año pasado, se vuelve a llenar el bar, hay un ambiente increíble, el campo ya directamente ruge diferente, si hay un gol ya pues ni te cuento, pero simplemente el ambiente, el murmullo que se escucha ya es de estadio grande, estadio lleno. Y bueno, qué decir también del tifo, ¿no? Que hace brigadas, que espectacular, prácticamente no lo podemos ver en otros equipos. Ese día el estadio, como decían antiguamente hace temporadas los de Madrid al tanto, ese día el estadio era la mini Bombonera. Recordar cómo el gol de Álvaro Portero con el Rayo, cómo rugía. Exacto. O sea, es increíble esa sensación. O sea, increíble. Sí. Ojalá pues, a ver si nos quedamos, creo que hay que quedar mínimo octavo, ¿no? Para volver a jugar Copa el año que viene.
Bueno, con cosas de federación, yo creo que con esto con lo que cambia, como el año pasado pasó con lo de los grupos, que al final no sabíamos ni con qué nos iba a tocar, lo de Copa también, tampoco te dice una cosa, lo del Rayo, o sea que yo en ese tema no me meto, o sea. Mucha improvisación. Lo del Rayo, por ejemplo, lo hablabais antes, o sea, es que es falta de respeto al Alcalá y falta de respeto a la competición, o sea, totalmente. Y mucho mérito a la gente que fue, a los que fuimos, nos vimos, sí. Porque era un partido que no sabía si se iba a jugar, que de hecho estuvimos viendo cuando llegó el cuerpo arbitral, que no sabíamos que incluso a lo mejor le iban a suspender, porque es que efectivamente no se veía. Que no se veía la banda, ¿no? Es que no se veía nada. Y la verdad, mucho mérito de gente que vas ahí a decir y dices tú, es que no sé si se va a jugar un miércoles. Y fue un montón de gente también de Alcalá, vamos, más que de Vallecas, obviamente. Sí. Pues fácil, por más de 100 personas de Alcalá que estuvimos presentes allí. Más de... Sí. Sí, la verdad que fue un partido raro, pero bueno, nada, a veces pasan estas cosas y es cierto que la federación es que improvisa mucho. Por más que pasen los años sigue pasando lo mismo. Y el problema de todo, Arturo, es que no hay consecuencias, o sea. Justo. Lo siguen pasando por alto, pues ya está. O sea, quizás ese sea incluso mayor problema que al final haber estado ahí hasta media hora antes a ver si se juega, si no, si al final no tiene consecuencias, lo que incentivas un poco es que pueda volver a pasar. Lo único positivo que tuvo de que se disputara ahí el partido, que la entrada era gratuita. Bueno, pues sacarle... que ya no tenemos que jugar más en Vallecas. Claro, ahí está, ya no lo hemos quitado el medio. Pues sacarle algún factor positivo. Bueno, sí, porque es que ese partido pintaba mal desde cuando ya... Pintaba muy mal. Desde cuando ya se suspendió por lo de la ciudad deportiva. Sí. Luego cada semana salía algo del Rayo a nivel institucional y decías tú, madre mía, ¿cuándo se va a jugar este partido, la verdad? Y luego ya el colofón fue el final, o sea, era por la mañana y noche, mañana y no sabíamos todavía. Sí, hasta el mismo día. Pues... Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, porque hay mucha gente, no os presentéis, no, que se tiene que presentar, si no entras en el juego, le das juego a... Nosotros lo que teníamos que hacer era llegar, jugar donde nos dijeran y luego pues tomar acciones o yo qué sé, o recurrir o no sé cómo era eso. Exactamente. Sí, desde luego se recurrió, se protestó, pero ya vemos que pues nada, este tipo de cosas de momento no tienen consecuencias y pues nada, tendremos que tragar y espero que no se repita más, por lo menos, y ya está. Y nada, ya simplemente por terminar, si queréis destacar alguno de los jugadores este año que hayan podido dar un paso adelante o que estén siendo decisivos en la Almería o en varios de los partidos para estar en la posición en la que estamos. Casi todos en general. Vamos, por destacarte, el Capi. Borja, Izan también está arriba también. Y sobre todo el MVP, el que va Super de momento, Pantoja. Super Pantoja. Sí. Lo de Pantoja es que a mí ya no me sorprende, ¿sabes? Yo cuando dicen paradón de Pantoja, es lo que te decía antes, pues la parada de cada domingo. El pan de cada día, sí, es que todos los días tenemos... No hay partido sin parada de Pantoja, nada más. Ya la pasas, como el del otro día, inicia jugada. Claro. Sí, es que además el otro día un pase fundamental para que la jugada terminara como acabó. Ahora encima milimétrico. Saca la regla y el cartagón y te pone un pase de 60 metros. O sea, eso hacía Javi, literalmente. O sea, eso es verdad que ha mejorado visiblemente, diría yo, en el juego con pies y ya era brutal en los reflejos y en las paradas. Ahora ya con esto, pues se está complementando demasiado bien. Está volviendo un portero completísimo, exactamente. Ya el año pasado estaba obligado a jugar con el pie porque es una idea del míster y es un sufrimiento para los porteros, obviamente. Sí. Pero vamos, Pantoja en líneas generales, tanto a la hora de atajar como con los pies, está un peldaño por encima, va en evolución para arriba. Respecto a la temporada pasada, está mucho mejor todavía de lo bien que estuvo la temporada pasada. Y con los pies, pues es que es lo que te digo, el otro día fue importante la jugada de gol. Sí, bueno, yo diría, sí. El año pasado, si recordáis el gol contra el Álamo, que mete Dani Nieto, igual, saca y él va directo a Dani Nieto y Dani Nieto por arriba, o sea, una asistencia directamente de gol. Sí. O sea, es muy importante. O sea, ahora mismo los porteros, de hecho, si vais a los entrenos, o sea, el papel de Antonio Reguero
Es increíble la pasión que tiene ese tío, o sea, durante los partidos, cómo quiere a la profesión de portero, cómo exige a Pantoja, a Isma, a David, o sea, es un espectáculo y en la intensidad que tiene, cómo lo vive. O sea, Reguero es para echarle de comer aparte, la verdad. Y tiene mucha parte de culpa en la evolución de los porteros. Y no nos olvidemos de Isma, que es un porterazo. Sin duda. Que un profesional como la copa de un pino, es un tío que siempre está encima de Pantoja, no son rivales, siempre está encima de él, se llevan muy bien. Ha venido aquí y sabe muy bien el rol que tiene. Ya ves, el chaval ha jugado el partido de Copa y ha recibido 4 goles. Sí, pero bueno. O sea, el papel que está teniendo en el equipo es muy importante, más de lo que la gente se piensa. Sí, al final pues está ayudando a Pantoja a pesar de tener este rol secundario en el equipo, pero no por ello está dejando de aconsejar a Pantoja, de enseñarle. Y nunca se sabe, porque ya sabemos... La aportación en el banquillo muchas veces es muy importante y como bien dices, en cualquier momento Pantoja se puede lesionar y él va a estar ahí seguramente al pie del cañón. Yo ya le veía antes, en la etapa que estuvo en el Marchamalo ya le veía y ahí ya también paraba. Sí. Al final pues hay que estar ahí al pie del cañón, las oportunidades terminan llegando y también entra ahí la profesionalidad en este caso de Isma, que como bien has dicho, pues está fuera de toda duda. Y luego como jugadores, preguntabas, Edu Viaña, por ejemplo, está haciendo... Sí, gran incorporación. Sí. O sea, un tío de notable casi todos los partidos. Y bueno, también Aitor en el centro del campo. Sí. Yo hablando de los nuevos, ¿vale? No Marcos, obviamente, Borja, pero Aitor, la tranquilidad que da en el centro del campo. Totalmente. Ese equilibrio y Nico. No, Nico, sí, diría que está... Una manera de decidir los partidos con esa velocidad, o sea, está siendo muy, muy decisivo. Javi Hernández también, con sus goles, se le ve el golpeo que tiene, o sea, es un espectáculo el golpeo que tiene. Bueno, el primer gol en Elche es brutalísimo. Eso ocurre en Primera División y yo creo que tenemos ese gol en todas las plataformas, todos los canales de... Da la vuelta al mundo. Sí, es que es increíble. Desde dónde tira y dónde la pone. Luego, de hecho, si ves en el calentamiento de los partidos, le ves golpear y... Increíble. Increíble. Y acabar con una mención especial a Marco. Marco, desde el año pasado, o sea, una carrera meteórica. O sea, debutar en tercera, debutar con el Alcalá, debutar en Copa del Rey, debutar en Segunda Federación. El otro día, de hecho, hablando con él, o sea, tuvo que disfrutar muchísimo el día de Orihuela. Sí. Porque, de hecho, vosotros estabais cerca, yo creo. Sí. Porque el campo, para la gente que no estuvo, el campo es prácticamente en saques de banda, la afición podía empujar al jugador. Era el Sadar de los 80. Sí, totalmente. Y Marco, con lo tímido que es y tal, pero estaba en plan una personalidad, la gente insultando, él como pidiendo la pelota con ganas. Luego, de hecho, el cambio, si te acuerdas, se pega la vuelta al ruedo. Sí, ya pasé por nuestro fondo. O sea, ahí, como estuvimos hablando, yo creo que ahí profesionalmente creció 2 años por lo menos. Y además que disfrutó mucho. Sí. Y es un chaval que está aprovechando sus minutos y es un chaval con mucha proyección. Y bueno, ahí está. Hace nada en el juvenil. Y mira todo lo que está viviendo en un año prácticamente. Sí. Es que en una temporada, como bien has dicho, pues eso, Copa, Tercera Federación, Segunda Federación, pues es casi imposible en una nube quemar tantas etapas en tan poco tiempo, ¿no? Y como dices tú, el día de Orihuela que dio un paso al frente brutal, le metió una intensidad, se podía ver, pues eso, lo podíamos ver súper cerca, todos los balones iba con todo, cubrió súper bien a su par ahí en la banda. Y fenomenal, la verdad que ese día yo creo que Marco dio un paso adelante brutal. Y bueno, como dices tú, la irrupción de Nico está siendo también espectacular las últimas jornadas, pues siendo decisivo. Si antes ya lo era, simplemente con esos desbordes que tiene, que es que aunque el defensa le marque de frente, es que no le puede pillar nunca. Si os dais cuenta, no regatea. No, usa la velocidad. Sí. Se van para adelante y a correr. Eso es. Y ahora aparte, además, está incorporando goles. Ya no solo era decisivo para asistencias o deportes, ahora está incorporando goles, que lo que puede ser ya increíble para el equipo.
Pues nada, yo creo que poco más podemos contar. Hemos repasado absolutamente todo. De bastantes cosas, ¿sí? Sí, bueno, de muchísimas. Toda la temporada actual, la anterior, un poco vuestra trayectoria pues como creadores de contenido y concretamente para la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Así que por mí podemos ir cerrando. Me ha parecido un placer y he disfrutado muchísimo de la charla que hemos tenido entre los tres. Y yo muy agradecido de que os hayáis prestado a colaborar para RSD Alcalá News y bueno, por mí pues encantado de participar en muchas otras cosas y si necesitáis cualquier cosa pues aquí estamos. Sí, eso siempre las gracias a ti y sobre todo también desearía dar las gracias al club por la facilidad que nos han dado, gracias al buen talante que tiene Marte, sí, ¿sabes? Sí. Estuvimos ahí cociéndolo un poquitín ayer él y yo y bueno, pues gracias a ellos pues podemos estar aquí y haciéndola en un entorno. Totalmente, desde luego, agradecer al club que nos haya facilitado estas instalaciones, este lugar tan cómodo. Y nada. Yo darte las gracias a ti por invitarnos, por pasar este buen rato, que incluso se queda corto. Sí, aun siendo... Luego cortaremos y diremos, tenemos que hablar de esto, tal... Pero te digo que adelante, que sigas con lo que estás haciendo, porque hace falta que a la gente de Alcalá, a todos, que tengamos información de los jugadores, de saber fichajes, de saber cosas del Alcalá, del día a día, que es lo importante del equipo, los entrenos incluso, o sea, todo lo que sea información del Alcalá, bienvenida sea. Y lo estás haciendo tú y por eso te digo que adelante con todo. Y ahí estaremos apoyándote. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, ya lo único que queda es felicitar, desearles una muy feliz Navidad a toda la afición rojilla, a todos los integrantes del club y que nada, nos seguiremos viendo por el canal y por los estadios de este grupo quinto de segunda red. Nos vemos en los campos. Buena frase esa. Pues nada, un placer, chicos. Chao, gracias. Venga, chao. Vale. Yo creo que ha estado genial la charla. Aunque sí, la verdad que sí. Podríamos haber estado incluso 2 horas o así. Espera. Borja, capitán de Alcalá. Bueno. Sorpresa. Muy buenas, Borja. Borja. Bueno, vaya sorpresa. Pues nada, si quieres sentarte unos minutillos con nosotros. Venga. Bueno, pues esto, mira, regalo de despedida a la entrevista. Pues nada, Borja, ya que estás aquí, te queríamos preguntar un poco, pues que nos hagas un breve balance de lo que va de temporada, cómo ves al equipo. Bueno, pues veo al equipo muy metido en lo que es la categoría, la competición. Al final venimos de una categoría más baja, nos ha costado a lo mejor un poquito adaptarnos, pero veo al equipo que está compitiendo muy bien y con ganas de más. Bueno, y por ejemplo, ¿qué le pedirías ahora que ya se está casi acabando el año? ¿Qué le pedirías al año nuevo para el club y para la afición? A ver, siendo ambiciosos todos queremos estar lo más arriba posible y nada, vamos a seguir trabajando para que sea un año bonito y tengamos una temporada muy agradable, que confío que podemos hacer algo bonito y grande. Sí, yo creo que todos los presentes aquí confiamos y deseamos que sea así. Y nada, si quieres felicitar al club y a la afición las fiestas, ya por un poco por cerrar la entrevista que hemos hecho. Sí, bueno, pues desearles una feliz salida y entrada de año y que tengan unas felices fiestas. Y vamos a por el 2026 con muchas ganas y mucha ambición. Bueno, pues me parece la mejor manera de cerrar la entrevista. Pues muchísimas gracias, una gran sorpresa que hayas estado por aquí al final y es un plus para nosotros. Un placer. Venga, un placer.